Hola, muy buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a nuestro cuarto conversatorio de este curso, Estrategias para la Evaluación e Intervención de Personas con Demencia y su entorno de apoyo desde dispositivos de especialidad. Este conversatorio lo estamos grabando hoy día 11 de diciembre, pero va a corresponder al último, en el fondo como a los contenidos del módulo que viene, que es el módulo 6 y que se va a subir la próxima semana. ¿Ya? Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Nos acompaña Margarita Cadenas, que es trabajadora social, integrante del equipo del Centro Quintún, tiene una amplia experiencia en trabajo con personas con demencia y a nivel comunitario, que se relaciona mucho hoy día con lo que vamos a ver de la gestión en red, el trabajo en equipo, ¿ya? También nos acompaña Jan Gajardo, que es terapeuta ocupacional, académico de la universidad e investigador de la Universidad San Sebastián, y Francisco Cubillos, que es asesor de MinSal de DIPRESE, del Ministerio de Salud, ¿ya? Bueno, la idea de este conversatorio, al igual que los previos, es que podamos conversar acerca de diferentes temas, ojalá con una bajada práctica, vinculado digamos, a los contenidos del curso. En este caso, ustedes no han revisado todavía estos contenidos, pero como todos corresponden a equipos de especialidad, lo más probable es que sean temáticas que ustedes ya han trabajado o sobre las que puedan tener algunas interrogantes, dudas o puedan plantear algunos casos. Tenemos que pensar que estamos en la patita del abordaje. Y dentro de esa patita del abordaje, ustedes van a haber revisado lo que son las estrategias, ¿cierto? Las distintas estrategias psicosociales, el abordaje de los síntomas psicológicos y conductuales, ¿cierto? Eh, pero además, cosas específicas que tienen que ver como con el trabajo en equipo, los distintos perfiles de cuidadores, eh, cómo reconocer o cómo abordar algunas situaciones que puedan ser más desafiantes y cómo articularlos en la red, entendiendo que nosotros estamos en un dispositivo de especialidad, en una red de cuidado, ¿ya? Así que queremos, si quieren alguien levantar la manito, si quieren poner algún comentario en el chat, y si no, partimos nosotros con las preguntas que tenemos. En este cuarto conversatorio que dijimos que íbamos a hablar de abordaje, primero lo que les estaba diciendo, qué preguntas traen. Ahora, ¿qué se espera del desempeño de ustedes luego de realizar este curso? ¿Cuál es el alcance en relación al manejo de estos contenidos? Es que puedan identificar los principales lineamientos para el trabajo con cuidadores, identificar los dispositivos y programas de la red, reconocer elementos mínimos para una atención adaptada a las personas con demencia y entender el rol de la gestión de casos y continuidad del cuidado. ¿Ya? Entonces, en esa línea vamos a trabajar algunas preguntitas. Entonces, vamos a partir aquí con Jan. Y ahí pueden hablar Jan, Margarita, Francisco. Jan, ¿cuáles crees tú que serían los ejes mínimos que debería considerar un equipo de especialidad en cuanto a diagnóstico e intervención? Entendiendo que tenemos este nivel de especialidad que es diverso, porque tenemos los centros de apoyo comunitario, tenemos gente que está trabajando en los COSAM, tenemos unidades de memoria que están conformados como tal, otras unidades que en el fondo que se pueden llamar unidades de memoria, pero que no necesariamente tienen los mismos componentes de las unidades de memoria del plan que surgieron en relación al Plan Nacional de Demencia, en cuanto a recursos humanos, qué sé yo, presupuesto y ese tipo de cosas. Entonces, si uno pensara así como en el desde, y entendiendo que esto es una conversación, no es una clase, ¿qué crees tú que hacia dónde se debías apuntar? Y eso mismo le vamos a pedir a Margarita y también a Francisco. Hola, buenos días primero a todos y todas y gracias por la invitación, Marilu. Yo pienso que, bueno, la atención de especialidad podría o pensarlo como un mínimo. Por supuesto que lo primero que uno piensa es la posibilidad que tiene la atención especialidad de abordar el tema de diagnóstico, ¿cierto? De la forma, ojalá lo más intensiva eh, y de manera diferencial también. O sea, en el caso de cierto nivel de especialidad se puede hacer confirmación diagnóstica idealmente. eh, y a partir de eso, me parece que el nivel también de especialidad tiene, por ende, quizás una diferencia respecto de atención más generalizada o primaria. Tiene que ver quizás con la intensidad, ¿cierto?, de las intervenciones que puede hacer. Entonces, el nivel de especialidad podría, yo pienso, a partir de ese diagnóstico, confirmación u otro, llegar a problemas muy específicos que pueden ser
de resolución un poco más intensa en un plazo, cierto, de tiempo un poco más mediano, perdón, corto o mediano plazo, ¿ya? Entonces me parece que en esa lógica es como, yo imagino que los pisos mínimos del nivel de especialidad podrían avanzar. Y en términos de, por ejemplo, la resolución de problemas, si vemos el diagnóstico, no voy a especificarlo, ahí en el fondo probablemente los equipos ya tienen sus directrices y un poco lo clínico respecto al diagnóstico mismo, pero me parece que aquí probablemente nos encontramos con la lógica de una resolución sintomatológica que puede ser muy pertinente, ya entendiendo que hay problemas que son quizás de urgencia del ámbito, por ejemplo, social, del ámbito sintomatológico conductual como tal. Que creo que esos dos ejes quizás son importantes de mirar desde el nivel de especialidad, dado que pueden entregar soluciones que sean muy rápidas en términos de la resolución de esos problemas. Imagino, por ejemplo, un cuidador que esté tremendamente sobrecargado, un cuidador que requiera en el fondo un apoyo intensivo, multicomponente, ahora ya, o sea, no un cuidador que podamos decirle mire, vaya a vincularse con estas redes a tal lugar de manera, sino que necesita un abordaje específico al corto plazo. Lo mismo con el tema sintomatológico y conductual de la persona con demencia, si hay en el fondo riesgos de cierto tipo o un manejo que se considere inadecuado, que se requiere una intervención muy inmediata, que se proyecte quizás a un mediano plazo, como para mantención y derivación o retornar a las redes de origen en términos de atención primaria u otro. Em, Eso, quizás ahí creo que como yo visualizo los pisos o también el rol más claro de atención de especialidad. Muchas gracias, Jan. Margarita, ¿cómo lo ves tú? No puedo dejar de estar de acuerdo con Jan. Yo agregaría que un factor súper importante es lo psicosocial, ¿ya? Dado que en función de cómo se encuentre ese grupo familiar, ¿cierto? Del diagnóstico que tú puedes hacer de la familia, de su situación actual y de su historia de vida, eso también te va a poder dar algunas directrices en términos de la intervención que puedes realizar con ellos, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Si tenemos una familia donde los hijos fueron abandonados por el padre que está con demencia, ¿ya? Se dificulta un poco el sistema de cuidados, por ejemplo, ¿ya? Para la intervención. Resulta un poco más complejo, ¿ya? Entonces, desde ahí creo yo que el diagnóstico y el abordaje tiene que ser biopsicosocial, ya creo que así lo entendemos todos. Creo que también es importante, ¿cierto?, considerar las necesidades sentidas del grupo familiar, porque muchas veces nosotros como clínicos, ¿cierto?, eh, observamos, ¿cierto? Visualizamos algunas necesidades y necesitamos partir rápidamente con ciertas intervenciones, desde el diagnóstico que hicimos, ¿cierto? Y no siempre es algo que le hace sentido a la familia, ¿ya? Entonces, desde ahí uno tendría que partir desde la necesidad sentida. Nosotros, por lo menos a mí desde pregrado, siempre me hablaban de la necesidad sentida de la gente, ¿ya? Desde lo que a ellos les hace sentido. Es como la pirámide de Maslow de las necesidades. Partir por lo más básico, que es lo que a ellos les hace sentido. Ya responder a esas necesidades y de ahí van surgiendo las necesidades, digamos, que son de segundo, de tercer, de cuarto orden. Ya, creo que eso es súper importante determinarlo al momento del diagnóstico. De repente, para los diagnósticos diferenciales, nosotros no contamos con los recursos de imagenología, por poner un ejemplo, ¿ya? Y a veces se piden a familias que son FONASA, por ejemplo, ¿ya? Que tendrían que esperar mucho rato en el sistema para poder tenerlo, o que no pueden costearlo, ¿cierto? En el extrasistema, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de detalles que a veces a uno se le escapan, ¿ya? Se debieran considerar. Muchas gracias, Margarita. Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué quisieras añadir?
Sí, hola a todos y todas. Nada, aparte de ya lo ya dicho por Jan y por Margarita, que creo que apunta a lo central del quehacer de los dispositivos de especialidad, la respuesta más corta y fome de esa pregunta, es decir, los dispositivos de especialidad se dedican a otorgar diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y tratamiento de alta complejidad, que es lo que el GES 85 nos prescribe, ¿cierto? Pero eso es bien hueco si es que no se especifica de qué estamos hablando cuando pensamos en un diagnóstico de alta complejidad, o sea, un diagnóstico diferencial y un tratamiento de alta complejidad en diferencia de lo de mediana. Y ahí Jan y Margarita tocaron temas que son centrales a nuestro gusto respecto a eso diferenciador. Lo primero es que en el tema de diagnóstico, ahí todos sabemos lo que estamos acá, alguna noción tenemos de que hay diagnósticos que son complejos de establecer y que el establecimiento de ese diagnóstico cambia evidentemente el modo de abordaje de esa situación de salud. Y no solo con la persona, digamos, eje, digamos, índice, o que pues, tiene la patología, sino que también con su entorno. Por lo tanto, hay algo ahí que los dispositivos de especialidad eh, deberían tener ciertos desarrollos mayores o competencias mayores a las que tiene la atención primaria, ¿cierto? Desde el punto de vista del diagnóstico. Y para ello, claramente, no es solo resorte del equipo, ¿no? También necesitan los lugares adecuados en los cuales hacer ese diagnóstico, el soporte tecnológico para hacerlo, eh, por cierto, las habilidades técnicas de cada uno, pero también, por ejemplo, imagenología, en fin, acceso a recursos de urgencia a veces, o a un servicio de neurología también que pueda asistir a médicos especialistas dedicados a la materia. En fin, digo todo esto porque no es que no todo el peso, digamos, de dar un buen diagnóstico diferencial está dentro de los equipos, también está dentro de la red, ¿no? Y de cómo se configura, y ahí el nivel central tiene mucho que decir, y también, por cierto, los servicios de salud, ¿no? De proveer las mejores, digamos, características, las mejores herramientas para que los equipos puedan realizar bien su tarea, ¿no? Y eso en diagnóstico diferencial, insisto, es fundamental. Respecto al tratamiento de la complejidad, ahí hay dos puntos centrales. Uno es que hay un equipo que está más dedicado a esto, ¿no? En atención primaria tenemos un equipo que bueno, a propósito del modo de financiamiento de la atención primaria, que es transversal, que es un financiamiento además con el GES per capita, en donde no llega mucha más plata a la atención primaria para fortalecer los equipos. En la atención primaria no tenemos los recursos para que alguien se dedique, por ejemplo, 100% todos los días a ver personas con demencia, ¿sí? En la atención de especialidad perdón, y que eso no solo tiene que ver con la forma de financiamiento, sino también cómo se concibe la intervención desde atención primaria, cosa que también es bien, bien compleja y que hay que incorporar al panorama, ¿no? Pero en atención de especialidad sí tenemos al menos un equipo, quizá en algunos casos más pequeño, en algunos casos más grandes, que sí cuenta por lo menos con una dedicación un poquito más exclusiva. Hago todas estas precauciones verbales porque las situaciones a nivel del cada servicio son distintas, pero sí, sí podemos decir, y creo que podemos decir, afirmar ello, un poco más dedicados a la atención exclusiva de personas con demencia. Y eso nos da una cancha más grande para poder pensar formas de intervención que sean centradas en la persona, centradas no solo en la persona, como sabemos, sino en su contexto, en su entorno, en su familia también, en su entorno de cuidado, centrado también en cómo pensar que el tiempo que se tiene se puede brindar una atención más intensiva en los casos que lo requieran. Las complejidades psicosociales de los casos de alta complejidad, valga la redundancia, son bien grandes, ¿no? Y a veces no basta con y aquí ya estoy hablando más desde la experiencia de trabajar en un dispositivo especial, no basta solo con hacer un plan, ¿cierto? Que quede muy bonito, si ese plan luego tiene muchas dificultades para su implementación. Por lo tanto, me parece que la diferenciación ahí en el tratamiento es de pensar un plan lo más integral posible, acotado a sus objetivos, ¿cierto? Desde lo más urgente, de lo más posible hasta lo menos urgente, a lo que vamos a tener menos herramientas para abordar,
pero siempre del lado de, o pensando más bien en la continuidad de cuidados y en la situación de salud de la persona que consulta, ¿cierto? Más que en los objetivos que uno mismo se pone para cumplir con un objetivo del programa, por ejemplo, o de objetivo del GES. Y ahí la intensividad, si se quiere, de la intervención cobra gran relevancia. El acompañamiento terapéutico y la gestión terapéutica. Esa es una cuestión diferenciadora, si se me permite, es como ahí precisa. La gestión terapéutica que se puede hacer de la atención de especialidad o la atención secundaria, me parece que sí es distinta de la atención de, primaria, ¿no? Y eso sí cambia a veces las trayectorias de cuidados y las trayectorias que pasan las familias y el entorno y la misma persona con demencia respecto al inicio de su enfermedad y a cómo va avanzando, ¿no? ¿Qué tanto tiene una institución, un equipo que acompañe ese proceso, ¿no? Y además da orientaciones, guía, pero va también descubriendo con las mismas personas qué es aquello que mejor le hace, ¿no? Hay directrices, direcciones, digamos, generales, pero eso no tiene ningún sentido si no se considerara que cada caso es un nuevo caso, como decía Freud. En este caso también, si cada caso es un nuevo caso en el sentido de pensar una forma de intervenir con el sujeto, y también destaco este otro punto, tener el tiempo, poder gestionar los recursos de la atención de especialidad. ¿Sí? Nosotros en el IWAN pensamos, y me parece que es una buena metáfora, que también evidentemente en Quintón lo sacamos de ahí, pues no lo inventamos nosotros, de pensar la persona que hace la gestión terapéutica como un director también de orquesta, ¿no? En el equipo, que ordena, que va gestionando los recursos y que va adecuando las cosas a aquello que duele, vamos a decir en psicología. Bueno, me parece que eso es lo que debería ser más o menos diferenciador de los equipos o la atención de especial. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a los tres. Yo creo que se resumieron ahí varios aspectos. Quizá resaltar el tema de la articulación, de que en el fondo que ustedes también anunciaron, pero que para que esto tenga sentido dentro de la continuidad de las personas y de la complejidad y este abordaje integral de las personas, tiene que ser articulado con otros dispositivos, entendiendo que las problemáticas de las personas con demencia, tal como dijo Margarita, no son solo demencia, no es solo algo que le está pasando en el cerebro, sino que en el fondo hay cosas que son asociadas a esta condición. En el fondo, lo que le pasa a las personas con demencia no solo es la demencia per se tiene muchos factores, ¿cierto?, como involucrados, pero eso tenemos que mirarlo y cómo nos vamos articulando, y como decían ustedes, en este sentido de que quizás nos va a tocar hacer un diagnóstico diferencial inicialmente, o también, en el fondo, una nueva evaluación en el curso de la trayectoria de esta persona que haya cambiado su funcionalidad, que haya tenido algún cambio en el fondo alguna situación, en general cuando ya durante el tratamiento es porque hay alguna situación que se está haciendo difícil de manejar, a veces también puede ser porque hayan cambios en el curso que nos llamen la atención, pero en el fondo también yo creo que es relevante esto, así como cuando decimos que el diagnóstico en demencia es súper importante y tenemos que hacer diagnóstico y tenemos que hacer pesquisa en los distintos niveles, tenemos que disminuir el estigma para eso, y súper bien, pero el diagnóstico es la primera parte. La fase diagnóstica de esa vida de esa persona con demencia dura un ratito, y los años, y luego son años con demencia. Entonces, creo que tanto a nivel de atención primaria como de atención de especialidad tenemos que mirar esos años con demencia y donde nos va a tocar participar en distintos momentos. No es que nos van a llegar, si yo trabajo en especialidad, las personas con demencia leve, moderada o avanzada, sino que puede ser en cualquier momento, de acuerdo a lo que decían ustedes, dependiendo de la complejidad de la situación, de los recursos con que se cuentan y la necesidad de frecuencia e intensidad de intervenciones. Y eso además en cada territorio va a ser distinto, porque quizás en algunos lugares van a tener, no sé, la atención primaria de un centro comunitario, y van a tener un algoritmo, y además va a estar la unidad de memoria u otro dispositivo, digamos, como de especialidad, y en otros lados no. Entonces, ese tema como de esa articulación yo creo que es súper relevante. Y ahí me surgen dos preguntas para Francisco, antes de pasar a lo otro y recordar que tienen abierto ahí también el chat. Tú decías, Francisco, que en el fondo hay que entender que en este tema de la implementación también hay como diversidad en los equipos y que tienen distintas condiciones, y eso hay que reconocerlo, de todo tipo. Y ahí como que enunciaste un poquito este tema de que hay que pedirle ayuda a los servicios, hay que pedir a nivel central. Dentro de la experiencia que uno tiene, uno sabe que tener un lugar físico donde podamos hacer una reunión, donde podamos conversar los integrantes del equipo, independiente de que exista un WhatsApp o un Drive,
es importante. ¿Qué pasa con los equipos en que no, en el fondo que están partiendo? A nosotros nos tocó vivirlo también en un momento en que uno no tiene sala, no tiene box, no tiene lugar, eres nuevo, no tienes como esta pertenencia. Y claro, y los equipos podemos salir adelante con eso, pero finalmente también son obstáculos y son distractores. ¿Qué podemos? Yo no sé cuál es la realidad de todos los equipos que se están en este momento que puedan estar en esa situación, pero uno sabe que eso pasa. ¿Qué mensaje se le puede dar a esos equipos, aparte de darles ánimo, pero desde el punto de vista práctico? O sea, como cuán esperable es, qué es lo que tendrían que hacer, porque no sé, yo sé lo que es trabajar en un patio con el computador, bacán, un patio bonito, con el sol, pero eso no es sustentable en el tiempo. Totalmente, pregunta difícil, Marilu, pero difícil porque es evidente la necesidad y la brecha que hay de infraestructura en atención de especialidad, evidentemente no solo para la atención de personas con demencia, pero estamos hablando de esto y es de esto lo que tenemos que centrarnos y también, ¿no? Hay equipos que nosotros sabemos hacen sus intervenciones en los espacios que les habilitan los hospitales, relegados a veces a bodegas, qué sé yo, a lugares que son los adecuados para hacer una reunión o para más bien para trabajar, básicamente desde el punto de vista incluso de los trabajadores. Por lo tanto, eso sí es una preocupación y que ha estado el centro aquí de los debates de cómo hacer que esa cuestión, yo pienso que lo primero es no naturalizarla, no decir, oye, esto es así, todos partimos así, luego vendrá algo distinto. Me parece que no, que hay que siempre, tal como dices tú, ponerle la lupa sobre eso, indicarla como algo que no es lo adecuado, no es lo adecuado desde muchos puntos de vista. Los dos más básicos es desde el punto de vista del trabajador, de que debe contar con condiciones adecuadas para hacer su trabajo bien, y desde el punto de vista de quien recibe la atención de este equipo, ¿no? Y esos son dos puntos básicos, seguro hay más. Por lo tanto, eso es lo primero, no es normal que esto pase, y no es bueno ni tampoco es lo deseable. Lo segundo es que evidentemente las condiciones, y todos me parece que los que hemos estado acá quizás hemos partido trabajando en atención de especialidad de esa forma, las condiciones de nuestro sistema de salud son bien precarias en términos de infraestructura. Y eso es algo compartido bueno, yo diría casi todos los equipos. En el Plan Nacional de Demencia, al comienzo, la cosa no fue así porque involucraba una inversión específica también en infraestructura, ¿no? Los centros de apoyo comunitario, a propósito del plan, tenían una inversión al respecto y también tenían delimitado su espacio y a los servicios se les indicaba, usted para abrir un centro va a tener esta plata y con esta plata tiene que hacer esto, o arrendar espacio, o en fin, construir algo. Bueno, los servicios de salud tienen, ahí les comento a los colegas que quizás están escuchando esto y que puede que les sirva, tienen bastante autonomía para definir, ¿no? Dónde, cómo, de dónde sacamos recursos. Sí, aparte de lo que el nivel central les puede decir. Entonces, sí, es cierto como punto dos, son condiciones iniciales, pero que hay que pensarlas siempre en el contexto de cada servicio y cómo el servicio puede responder a eso. Ahora, como tercera capa de esta cuestión, evidentemente desde el MinSal hay que seguir abogando porque los centros y los equipos de especialidad que se incorporan a la red de atención de personas con demencia tengan también las condiciones más básicas para poder hacer su trabajo correctamente, ¿no? Desde el servicio, perdón, desde el ministerio se envían orientaciones para la implementación de centros, para la implementación de unidades de memoria, y a veces, no muchas veces, esas orientaciones tienen al final una buena bajada en términos de cómo se concreta, digamos, la implementación de cada centro. Y ahí hay una permanente, les cuento esto porque es así, hay una permanente tensión entre también el nivel central y los servicios, ¿sí? De que, pucha, es que no me mandan plata para esto, bueno, es que si le mandamos, bueno, es que lo hacemos para otra cosa, bueno, es que o nos debían esto de antes, y así, ¿no? Y a veces es una cuestión media compleja, pero creo yo que tampoco es que hay que dejar de abogar por eso y de insistir, ¿no? Con los servicios, sobre todo los servicios que tienen menos o las condiciones más adversas.
Y por último, hay los equipos mismos. Siempre me parece que hay algo que se puede realizar desde el punto de vista de la gestión, de la microgestión, digo, ¿no? En cada hospital, en cada COSAMO, en cada servicio que se desarrolle, poder ahogar y poder poner siempre el punto de, oye, no tenemos computadores, no tenemos lugares para trabajar, no tenemos horas de visita. En la medida que esa cuestión se visibilice, para el servicio también es un problema. Y cuando el problema es para el servicio, para nosotros también va a ser un problema acá, ¿no? Nos van a exigir, es toda una cadena, ¿no? Mientras desde acá, desde el servicio, desde el nivel central y desde los ejecutores, digamos, directos que son ustedes, pensamos esta cuestión, la ponemos en la palestra, creo yo que puede haber, ojalá, una mejor. ¿Sí? Me encantaría poder decir, sí, pues, se va a solucionar todo esto, las brechas de recursos físicos. No es así, no es tan fácil como eso, pero yo creo que debería ser así, es lo básico y lo mínimo con lo cual deberían contar los equipos. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Hay un comentario en el chat que dice: es importante reconocer la historia de los equipos de salud mental. Soy terapeuta ocupacional en COSAM y 33 años. La pobreza, reducción de espacios de trabajo, acá en la sexta región del 2004, desde el 2004, o sea, hace 20 años, no se abren centros diurnos ni hogares protegidos. Mm. Sí. Es un interesante punto porque la situación en salud mental en los últimos 20 años, no solo en los últimos 3, ha cambiado mucho. Las características de la Oh, población también. totalmente, perdón, los CUSAM ahí también son un tema, hay varias cosas, hay muchas cosas a nivel nacional, pero también pues las desigualdades en términos de infraestructura, de qué tanto también el servicio o a veces las municipalidades, los municipios invierten en salud mental o no, cuánto el ministerio también empuja para que esa inversión sea mayor año a año, como que sí, es bien complejo y las demencias, la atención de personas con demencia también se inscribe en esa historia, tal como dice la colega. Sí, agradezco el Muchas gracias. comentario. Mira, antes de pasar a otro tema, quiero compartir esta pirámide, que algunos quizás la conocen, a mí siempre me gusta mostrarla, no es mía, yo la muestro, que tratar de quizás como de cerrar esta primera parte de lo que conversaban ahí ya al principio Margarita y tú, Francisco, que tiene que ver con esta pirámide, ¿cierto? Que se llama como pirámide de Kaiser, ¿cierto? Que tiene que es como nosotros tenemos una población con un problema de salud y que tiene distinta complejidad. Entonces acá esta es digamos como una versión de demencia, es una adaptación del doctor Rubén, y vemos que abajo, si vemos en lo moradito y en lo naranjo, tenemos a la mayoría de las personas, ¿ya? A la mayoría de esta población. Y en general ahí vamos a encontrar personas que tienen demencia leve, que en la base van a estar aquellas que quizás no requieren cuidados de salud específicos, solo tienen tienen una demencia leve, o aquellos que tienen sus cuidados de salud de rutina. Esas son personas que en general van a requerir información, derivación, gestiones de navegación, educación, y van a ser personas que se van a estar manejando probablemente a nivel de la atención primaria. Pudiese ser que a nivel de la atención de especialidad se haya hecho el diagnóstico por las características, por ejemplo, por el descarte que requerían, qué sé yo, pero desde el punto de vista de complejidad, eso es una persona que va a volver a ser a la atención primaria. Siempre tenemos que saber que cuando estamos hablando, independiente del nivel asistencial, en personas con demencia, tenemos que pensar en cómo nos adaptamos para ese nivel para las necesidades de ese grupo de personas, ¿ya? Que son, como decimos en la pirámide, son distintas, pero hay algunas cosas que se mantienen. El otro día estaba en un taller y me hablaban, que ese es otro tema que hay que conversar en otra instancia, pero que decían que entre que se levanta la sospecha, y me lo dijeron en varios lugares, que mientras que se levanta la sospecha y llega a ser visto, por ejemplo, como por el médico, o tiene la visita o su consulta única al médico, se les estaban perdiendo las personas. ¿Por qué? Porque se hace un agendamiento como para cualquier problema de salud. Y se dan las indicaciones, las interconsultas, o qué sé yo, para cualquier problema de salud. Pero yo estoy pensando que es alguien que algo le está pasando a esa persona cuando yo tengo una queja de memoria. No, o sea, o está con un hipotiroidismo, como sabemos, o está con una depresión, o está con una demencia, probablemente entonces, en ese sentido, desde el principio, sí requieren que nos adaptemos y que funcionemos de una manera distinta. En cosas pequeñas que son administrativas desde un principio, pero en cosas clínicas va a ser variable. Entonces, luego, si vamos subiendo acá en nuestra pirámide, podemos ver luego que hay personas que pueden tener problemas conductuales, deterioro funcional, pocos recursos o comorbilidad, que es lo que decía Margarita. O sea, aparece el tema social siempre y pesa igual. En esta bandeja pesa igual si es social, si es conductual, si es médico, qué sé yo. Y también podemos tener acá personas ya con más problemas conductuales más frecuentes. Son estos mismos problemas que se van
aumentando como en gravedad o intensidad. Deterioro funcional importante, pocos recursos, quizás ya empiezan a ir a la urgencia a tener hospitalizaciones, y aquí empiezan a requerir un apoyo más específico. Aumento del soporte social, quizás otro tipo de dispositivo, hay que empezar a hacer planificación anticipada, quizás van a requerir especialidad médica, que esto es de navegación más específico, otros profesionales, y acá es lo que estábamos hablando un poco, lo que decía Jan, de que vamos aumentando en frecuencia y en intensidad, hasta que llegamos a aquellos que tienen muchos problemas, en que todo es mucho, los problemas conductuales, la comorbilidad, las visitas a urgencias, o sea, personas que son como una luz roja, y que en ellas vamos a requerir cuidados que son mucho más intensivos, que ahí está esta coordinación, que pueden ser por un lado especializados, pero probablemente son personas que van a estar requiriendo además prestaciones de la especialidad y en paralelo prestaciones de la atención primaria, que esa es una pregunta administrativa que muchas veces surge y que podemos anotarla ahí para más ratito, y que se van a requerir en etapas si es avanzado cuidados paliativos, o van a ser, estos desafíos pueden ser en etapas más tempranas. Por lo tanto, en el fondo esto tiene que ver en cómo nosotros identificamos a esta población y saber, este grupo grande de personas con demencia que tenemos, hay algunas que van a estar en algún momento en la atención primaria, otros que van a estar en especialidad, y dentro de lo que es especialidad van a requerir distintas intensidades, ya que un poco lo que decían, quizás hay algo en que voy a tener, y de acuerdo al recurso y al nivel de conocimiento lo voy a tener que ver, y luego este equilibrio, en que hay situaciones complejas en que yo las voy a tener que intervenir a nivel del equipo de especialidad, que hay algunos que están a nivel comunitario, otros no están a nivel comunitario, y ir haciendo ese balance, ya que son después las otras complejidades. A mí me ha tocado escuchar gente que me dice, mira, estoy súper complicado con mi papá porque me atendieron en tal dispositivo como de especialidad, tengo el beneficio, pero no tengo cómo llevarlo. Entonces perdí la adherencia, me pierdo. Y lo plantea la persona como un problema. Y finalmente eso no es un problema de la persona, es un problema de cómo nosotros, también en nuestros dispositivos o cómo nos organizamos como equipo, si identificamos cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, vamos a tener que adaptar nuestros programas para este tipo de personas. O sea, que si es una persona con necesidades más complejas, probablemente requiere también una flexibilidad de la intervención que es distinta del modelo clásico de la especialidad hospitalaria, del centro de especialidades. Creo que estas son opiniones, pero creo que eso también tenemos que pensarlo, porque cuando estamos implementando, y ahí ya tiene mucha experiencia en ese tema, eh, nosotros en el fondo tenemos que pensar que tenemos como cierta crianza, algunos somos más jóvenes, otros tienen más experiencia, otros menos, entonces unas veces uno también hace lo que ha aprendido a hacer, o lo que ha aprendido a mirar. Entonces es difícil, que si yo me imagino, si empiezo a trabajar en alguna unidad, donde me dicen ya, aquí trabaje como equipo y a nivel de especialidad, probablemente voy a atender, o lo natural sería quizás, sin normalizarlo, como dice Francisco, hacer las cosas como yo aprendí que se hacen, de forma más fraccionada, más centrada en la disciplina, más fragmentado, qué sé yo, y más centrocéntrico de mi lugar. Entonces creo que eso también son como ciertos desafíos que hay que tener presentes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Recuerden aquí que muchas gracias porque se han ido conectando varios. Vamos a ver, acá tenemos otra pregunta. En la misma línea de lo que estábamos conversando antes. Yo creo que hay cosas que las tocamos, como qué prácticas que nosotros tengamos a nivel de un dispositivo de especialidad o de un programa de especialidad podrían evidenciar un genuino enfoque centrado en la persona. Quizás eso va un poquito en la mano a esto que yo estaba mencionando recién, de cómo muchas veces conseguimos el abordaje de la especialidad, así como en la medicina clásica, con cierta forma, y acá sí estamos hablando desde las bases tanto del GES, del plan, el centrado en la persona. ¿Cómo pudiese saber que si yo estoy trabajando en un dispositivo de especialidad, eh, dónde se evidencia este como abordaje centrado en la persona? ¿Sí? Yo antes de responder eso, yo creo que es importante más aún para el nivel de especialidad retomar algo que decía Francisco, que va en línea hacia allá, pero creo que un poco, perdón, porque hay una dificultad, yo creo, de quizás que todos tenemos cuando estamos implementando servicios que tienen o aspiran a ser personalizados, y es que es cierto, uno piensa que tendría que tener como una intervención para cada persona, ¿no? Es como decía Francisco, es como armo los problemas, pero me doy cuenta que en realidad no tengo ni la oferta de prestaciones, ni los recursos disponibles para poder satisfacer el 70% de esos problemas.
Entonces creo que ahí un ejercicio en la lógica de implementación es hacerlo inversamente. Es como cuando uno dice como hacer lo mejor que tengo con lo que puedo. No, al revés, hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿cierto? Eso, ya, ese. Ujú, Es tan relevante tener esa claridad de, en el fondo, cuáles son los recursos, intervenciones y canastas que yo tengo, como en una primera etapa, y cómo eso puede responder a, por ejemplo, grupos de necesidades eh, que uno identifique en la población con la que va trabajando. Entonces, por ejemplo, eso da la posibilidad de ir entendiendo que yo tengo ciertos grados de personalización ya, o de atención centrada en la persona, en ese caso, y en el fondo siempre voy a estar guiado igual por las necesidades de las personas, pero yo voy a derivar a los recursos que yo tengo disponibles y ejecutando, que en el fondo yo, bajo el supuesto que esas necesidades van a satisfacerse o puedo aportar desde la oferta que yo tengo, ¿sí? Porque si no al revés, muchas veces, claro, es muy frustrante. Quienes hemos estado especialmente trabajando en dispositivos quizás que no tienen un referente previo, es muy frustrante eso. Uno trata de llegar y se va dando cuenta que hay un montón de necesidades que no va a poder abordar y que uno identifica. Entonces creo que esa es una manera como de ir abordando. Imagino que los equipos también debe haber otras muy interesantes maneras de hacerlo, pero creo que detenerse en ese primer problema que uno puede tener en el momento de intentar avanzar a esa atención personalizada eh, es como necesario de mirar. Y respecto a lo específico que preguntas, yo creo que, y súper tangible, pero por ejemplo he visto sistematizaciones bien interesantes también la, de cómo se deriva desde la evaluación integral, que cierto probablemente el nivel de especialidad todos realizan aquí, cómo se deriva a problemas que sean negociados y dialogados con la persona, o sea, en este caso si quizás son los cuidadores o incluso las personas con demencia misma, en cómo se dialoga para llegar a la identificación final del problema que va a resolverse, o sea, como un contrato mutuo y no como una mera, en el fondo, traducción de puntajes y que ese sea el resultado, sino en el fondo, claro, el NPI de cierta cosa o el Minimental de cierto nivel, ¿cómo se traduce a algo que sea el problema sentido por la persona y en la negociación del equipo decir, ya, yo puedo brindar esto para eso que usted ve, yo no puedo solucionarlo 100%, pero le voy a aportar a ese problema de esta manera. Y se establece en el fondo ahí una especie de contrato que en algunos casos puede ser únicamente ¿cómo se dice? No concretos, quizás no en papel o un contrato así, o en otros casos puede ser en efecto algo tangible, ¿ya? Que diga, que recuerde también de ahí para adelante cuál era el contrato, cuáles eran los propósitos que mutuamente se negociaron. Muchas gracias, Jan. No sé si en esta línea, Margarita o Francisco quieren complementar algo. sí, mira, a ver, respecto a lo que yo también me quedé con algo pendiente de lo anterior, ya que yo creo que no solamente hay que proveer ya las prestaciones, sino que también hay que hacerlo de forma oportuna, ya, porque no es que no se provean en este minuto, sino que la oportunidad con la que llegan, ya muchas veces no es lo que se requiere, ya que va muy de la mano con lo que tú mencionabas, Marilo, ya. Mm, sí, de acuerdo con Jan, o sea, la transparencia, ¿cierto? Una atención central en la persona tiene que ver eh, con reconocer, ¿cierto? ¿Quién es esa persona? ¿Ya? El lugar que habita, ¿ya? El lugar que ocupa en el mundo, ¿ya? Dentro de su comunidad, dentro de su familia, quiénes son las personas que están a su alrededor, ¿cierto? Eh, y tener esta transparencia en términos de las necesidades y lo que nosotros podemos cubrir, podemos hacer, pero no solo registrar lo que son las necesidades de estas personas, sino que también de los recursos que tiene a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, porque no es que nosotros, ¿cierto?, tengamos que hacerlo todo, sino que también, a lo mejor esa intervención o esa atención central de la persona está en
en reconocer estos recursos, ¿cierto? Y potenciarlos para que a mediano y largo plazo, ¿ya? Ellos puedan trabajar solos, porque el acompañamiento nuestro dura por un tiempo, ¿ya? No es eterno. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Es eh, ayudarles, ¿cierto? A gestionar estos recursos personales, materiales, del contexto, ¿cierto? Para que cuando la demencia avance, ¿cierto? Para cuando se encuentren con nuevos problemas, nuevas situaciones, ellos puedan hacer uso de estos recursos, o sea, respetando esta cultura familiar, ¿ya? Que a veces a nosotros nos podrá parecer extraña, pero es lo que ellos han vivido siempre, ¿ya? Por ejemplo, una familia que usa mucha grosería para relacionarse. Uno lo puede interpretar como parte de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Pero es la forma en que ellos se han relacionado siempre. Entonces, para ellos es parte del lenguaje habitual que utilizan. Ya es uno el que tiene que entender y tiene que adaptarse a los grupos familiares, a los grupos comunitarios, ¿cierto? Y de esa forma, eh, yo creo que se puede construir y se puede entregar una atención centrada en lo que la persona, ¿ya? Y su contexto es, ¿ya? Desde ahí lo veo yo. Muchas gracias, Margarita. Creo que dijiste una cuestión que es súper importante, que también a veces, no solo en no solo en demencia, sino que en otro tipo de intervenciones, eh, genera conflicto, ya sea del desarrollo social o del Ministerio de Salud, que es este tema de los tiempos. Cuando tú dices que que las personas están con nosotros por un tiempo, y uno también le ha tocado vivirlo, es como, no sé, debería estar 6 meses con nosotros, o 9 meses, o 3 meses, y ahí tenemos que egresarlo. Y está bien, hay un plazo, pero hay que entender que ese plazo es por lo que tú dices, que es porque es una persona con necesidades específicas que necesitamos intervenir y resolver, como decía alguien de ahí, de una forma oportuna, porque las personas tienen la necesidad, entendiendo que no, esta cosa no es como que yo digo, ay, se soluciona el problema, sino que efectivamente muchas veces es acompañar, es construir, ir viendo, ir probando, tiene que ver con ajustes familiares, qué sé yo, y que uno espera que en ese momento logremos abordar esta situación y, como dices tú, brindar las herramientas. No es porque la gente entra por aquí y sale por allá y pasaron los 6 meses o el año o lo que sea. Es por lo que tenemos que hacer en ese periodo, también pensando en las necesidades, porque a veces lo pensamos desde que, como tenemos una alta demanda, nosotros tenemos que hacer, y que es verdad, tenemos que hacer pasar aquí a la gente, pero no tenemos que perder el foco, que lo que está por debajo de eso es que tenemos que vivir un proceso que sea efectivo en el tiempo y que además, probablemente cuando los equipos estamos partiendo, y esto, no sé, me ha tocado verlo y vivirlo en distintos programas, ¿cierto? Que quizás al principio nos vamos a demorar más con algunos usuarios, o quizás con otros nos vamos a demorar menos, pero finalmente tiene que ver lo que dice Jan de es, tengo un abanico de herramientas, cómo las utilizo, y como dice Margarita, por otro lado, tampoco considerar que si somos los más capacitados o los mejores dotados de tema físico, humano, qué sé yo, en un lugar, las cosas las tengamos que hacer nosotros, ¿ya? Porque eso también finalmente va generando como unos estancos en distintos ámbitos, ¿ya? Perdón. ¿Sí? Y en ese contexto, ya pensando en los tiempos, ¿cierto? En las limitaciones muchas veces que te ponen los tiempos a cumplir, ya considerar que con muchas familias, ¿cierto? No siempre un año es suficiente de intervención. A algunos les cuesta comprender qué es lo que está pasando, ¿ya? Y estoy poniendo un año como tiempo límite, ¿ya? Que es lo que dicen las orientaciones, ¿ya? Entre 12 a 18 meses, ¿ya? A veces es insuficiente porque cuando tú estás terminando con ellos, ya ellos recién están comprendiendo de lo que tú has estado hablando durante todo este tiempo, porque recién está satisfaciendo su tema de la sobrecarga, entonces ya tiene un tratamiento o tiene un acompañamiento, no se siente tan solo, ¿cierto?, en esta soledad no deseada, ¿ya? Y el aislamiento que produce, ¿cierto?, muchas veces esto de cuidar a alguien con demencia, ¿ya? Y recién está poniendo atención, ¿cierto?,
a la capacitación o a la psicoeducación, mejor dicho, ya que tú estás realizando, recién está entendiendo de qué se trata la demencia, recién está entendiendo cómo potenciar sus propios recursos, ¿cierto?, para poder responder a las necesidades de la persona que cuida. Entonces, yo creo que una atención centrada en la persona también debe considerar que no todas las personas y no todas las familias tienen los mismos tiempos. A veces tú recién al final estás estableciendo el vínculo terapéutico, ¿ya? ¿Y qué haces? Les tienes que decir adiós, se va, puede volver tal vez en una nueva ocasión y empezar todo de cero, ¿ya? Entonces, en demencia, ¿ya? Yo creo que también hay que considerar que los tiempos tienen que ser flexibles, ¿ya? No como en otro tipo de condiciones de salud. Muchas gracias, Margarita. Francisco, parece que querías decir algo, ¿no? Oye, que me quedé pensando en esto de lo centrado en la persona. Me parece que sí, es fundamental pensarlo desde el sujeto y sus circunstancias, ¿cierto? No estamos tratando una patología, se está tratando una situación de salud que complica a muchos, complica a uno, pero a muchos también. O sea, una de las características es esa. Y lo otro es pensar también de que, tal como lo dijo Jan y lo dijo Margarita, es la articulación de las cuestiones que ya hay, ¿no? De los servicios y de la red que ya existe, algo que nos puede dar cierta llave para entrar y abordar cuestiones que no se pueden abordar solamente por el equipo tratante de atención de especialidad, ¿no? La articulación con la municipalidad, con el equipo de intervención domiciliaria tanto, sobre todo de la atención primaria, pucha, qué importante la atención primaria para esto, es creo yo lo que nos va a dar la llave para poder armar un programa de intervención, más bien un plan de cuidados integrales eh, entre todos, ¿no? Una práctica entre muchos, ¿no? Como esas instituciones francesas de psicoanálisis en el siglo, o sea, en los 1950. Práctica entre muchos, no entre poquitos especialistas, yo sé lo que hay que hacer acá, no. O sea, entre todos descubramos cuál es la mejor receta para esta cuestión. Eso creo yo que es algo más centrado en la persona. Y ahí, y de pasadita, haciéndome cargo de lo que nos consulta la colega desde Rancagua también, y que apunta precisamente a esto de la oportunidad. Evidentemente, cuando hay algo en el nodo de un dispositivo de la red a otro que no está funcionando bien, hay algo que mirar desde el servicio, que son no ejecutores, pero sí quienes coordinan la red, ¿no? La mesogestión tiene una gran importancia ahí, o sea, si es que hay demora en atender interconsultas a ver, las interconsultas se demoran evidentemente en función de los recursos que tenga la red, pero lo que no puede pasar es que, tal como dice ahí, con sintomatología grave, con algún tipo de indicador que nos haga pensar de que esta cuestión tiene que tener una intervención oportuna, eso no pase. O sea, ahí la red tiene que responder y quién gestiona la red es cada servicio de salud. Por supuesto que nosotros desde el nivel central le ponemos ojo también a eso y vamos a conversar con la red y decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pero es evidente que cuando se producen ese tipo de gap, hay que levantar las alarmas de inmediato e indicar ahí a los gestores de red para que ojalá se puedan buscar las mejores vías, ¿no? Y sobre las capacitaciones en atención primaria, bueno, sí, pues atención primaria tiene más de 80.000 funcionarios, más de 2.000 dispositivos a nivel nacional y una de las estrategias bastante buenas que se está implementando escalonadamente es el MHGAP, que viene desde la Organización Mundial de la Salud, tiene una baja WPS y se ha adaptado a la realidad chilena también. ¿Qué es el MHGAP? Son también formas de intervenciones, o sea, más bien capacitaciones a los equipos de atención primaria en ciertas temáticas de salud mental. Y en una de esas temáticas es demencia. Y acá en el ministerio revisamos demencia y está bastante bien. Bastante es lo básico que se tiene que saber, pero con eso básico es harto, ¿no? Porque en algunos lugares no hay mucho. Este ministerio tiene la meta de tener a todos sus funcionarios capacitados, me parece que de aquí al 2024, 2025.
Sí. Y eso es un montón de pega, porque ya les dije, no son 2000 dispositivos. Evidentemente eso no va a solucionar nada, no va a solucionar todo, y se suma a todos los esfuerzos que se han hecho de capacitación a través del tiempo y que se van a seguir haciendo, pero eso es algo súper concreto y que tiene un plan específico y es especialmente pensado en atención primaria. Por lo tanto, hay que tener harto ojo con eso y ver cómo se desarrollan los servicios. Muchas gracias, Francisco, y gracias por responder también que era en relación a la situación que nos habíamos planteado de un lugar de las dificultades, digamos, como que entre qué pasa del APS a la especialidad y a otros dispositivos. En el fondo ahí se mencionaba como APS, COSAM, neurología, que finalmente son los mapas locales, que puede ser que en algunos lados los resuelven de una forma y en otros de otras, pero como dices tú, lo importante también es visualizarlo y ver cómo podemos optimizar esa situación. Antes de pasar al siguiente tema, quería dos cosas en relación a lo que ustedes dijeron. Uno, que creo que también es importante dentro de este como abordaje centrado en la persona y en lo que hablábamos de los plazos y cómo nos organizamos. También este tema, como que lo dijo alguno de ustedes, estos planes que están, digamos, orientados a lo que son las prioridades de las personas, que son negociados, y que no es solo un bla bla, sino que en el fondo es algo que nosotros hagamos y que esos planes sean en relación a la persona, no por la profesión. O sea que si yo, y que eso puede sonar súper obvio, pero es algo en lo que es muy fácil que nosotros caigamos, que es, no sé, voy a abordar a la persona desde lo social, desde lo funcional, lo cognitivo, lo afectivo y lo clínico. Y hago evaluaciones, donde cada profesional evalúa eso o en distintos momentos, pero finalmente luego yo termino como médico haciéndome cargo de lo biomédico, el terapeuta de lo funcional, el kine de no sé qué cosa, y eso es fragmentar a la persona, eso no tiene nada de integral. Eso es a veces duplicar intervenciones, por lo tanto, para nosotros poder ver a la persona como un todo, primero tenemos que ver que si yo soy un profesional, da lo mismo el profesional que sea, o donde sea, yo puedo ver a esa persona de forma integral. Ya no estoy diciendo que no necesito equipo, sino que es una llamada a que cuando yo conozco a alguien, si quiero entender lo que le pasa a esa persona, tengo que conocer esos ámbitos. Ya sea que yo les evalúe desde mis alcances o que considere lo que me pone sobre la mesa el resto de los compañeros, pero tiene que ir en esa línea, porque si no terminamos satisfaciendo necesidades puntuales de las personas fragmentadas y que eso se ha demostrado en distintas instancias que no es lo más efectivo ni lo mejor para las personas. Ya, o sea, que este tema que tampoco es que sean palabras de buena crianza, esto de trabajar de forma interdisciplinaria, de atender a la disciplinaria, no es poesía, sino que tiene también que ver en el fondo con cómo ser más efectivo y cómo optimizar los tiempos. Y así como decía Margarita y Francisco, efectivamente hay personas con las que yo, y ahí me doy vuelta la chaqueta para otro lado, en que voy a necesitar tiempo y flexibilidad, sí. Tiempo y flexibilidad para adaptarnos a los procesos que están viviendo, pero también nosotros ser suficientemente claros y efectivos en nuestras tareas. Porque si no, si yo tengo un plazo que es ilimitado, nos pasa, y a mí uno también le ha tocado vivirlo, que hacemos una super evaluación, un super plan, pasan los meses y estamos en lo mismo. Las tareas no se ejecutan, los objetivos no se cumplen y nos vamos quedando pegados. Entonces también hay que ir en ese equilibrio de hacer la pega bien, de hacer la pega con calidad, pero entender que necesitamos también ir avanzando o ir monitorizando desde el punto de vista de la clínica también nuestros procesos. Ya, ahora vamos a pasar un poquito al tema de las familias. Como, ¿qué consideraciones son importantes al trabajar con la familia? Acá sabemos que en el módulo van a leer un poco del estado de preparación, de cuáles son las necesidades más frecuentes de las personas con demencia en sus familias, desde su perspectiva, qué cosas son como importantes desde el punto de vista del trabajo con las familias a nivel de la especialidad, como tips amplios, reflexión, experiencias que hayan tenido, poniéndonos sobre todo en el escenario de que hay equipos que pueden estar bien conformados, que tienen experiencia, que llevan tiempo, y hay otros equipos que quizás acá están partiendo en la temática. Entonces, quizás a veces qué cosa a uno le ha tocado vivir y que nos puedan ser de utilidad para el futuro. Y le agradecemos a Salvador que prendió su cámara. Muy bien, nuestra primera cara del Ah. día. Gracias. No la apagues, no la apagues. No la apagues. Oye, sorry, no, mi nombre no es es Salvador, es Samuel. Perdón, que me estoy ocupando el computador de un compañero. Ahí sí. Y no, Samuel. Oye, sí, mira, en referente a eso, me gustaría como dar un poco la experiencia de lo que hacemos acá en el COSAM de La Pintana, con con este grupo específico de personas cuando ingresan acá al COSAM.
Bueno, principalmente lo que hemos optado a modo de equipo de trabajo es hacer una visita en dupla, ¿ya? El ingreso se hace junto con la trabajadora social y yo, el terapeuta ocupacional, y primero lo que hacemos es conversar con la cuidadora principal. Recabamos como antecedentes generales muy amplios de la familia, conocemos la red de apoyo y generalmente en lo que damos harto espacio de contención. Ya, por lo menos acá en La Pintana nos ha tocado un poco duro porque son familias que la enfermedad ha golpeado súper fuerte en las personas, entonces están muy emocionalmente muy mal. Entonces damos en primera instancia como a una escucha súper activa, atento, hacemos mucha educación porque lamentablemente cuando se les diagnostica como esta enfermedad a las personas mayores, como que los cuidadores no se les informará en cuál va a ser su progreso, cuál va a ser, cómo se va a ir deteriorando en términos cognitivos, en términos funcional, qué va a ser normativo, qué ya es más problemático, dónde acudir, cómo acudir. Ya muchas de las familias que estamos trabajando actualmente no pueden salir de sus hogares, tenemos cuidadores muy jóvenes que han puesto stop a sus vidas laborales, sentimentales, entonces con lo que hacemos junto con la trabajadora social es un poco eso, como ofrecer un espacio de ayuda, de contención y de orientación y mucha educación en torno a lo que cómo se está llevando la enfermedad. ¿Ya? Vemos familias que están muy divididas y siempre es uno el cuidador y principalmente es la mujer. Entonces ahí es donde también ofrecemos mucho espacio de apoyo, sobre todo a la mujer, porque le toca más duro. Muchas mujeres son mamás de hijos más pequeños o de hijos adolescentes, trabajan, además de ver la casa, y sumado a esto, el cuidado de una persona con demencia sigue siendo un factor de estrés grande. Ya cuando empezamos a trabajar con las personas y generamos un vínculo con los cuidadores, lo que empezamos a proveer que los mismos cuidadores tengan espacios de autocuidado. Ya dentro de su cotidianidad trabajamos en conjunto con la trabajadora social, proveyéndole talleres, nosotros hacemos talleres online muy educativos hacia los cuidadores. Y eso ha permitido bastante que otros cuidadores también den su testimonio de cómo poder cuidar a una persona mayor y ha sido súper potente en términos de comunidad, de poder nutrirse ese conocimiento. Hasta mi minuto, eso ha sido como las estrategias que hemos podido ocupar y llegar a las personas, principalmente a las familias y los cuidadores. Ya muchos también han llegado que vienen por una interdicción y lo que les preocupa el cuidador es preocuparse del bien patrimonial y más que de la salud de la persona. Ya como que nos dicen, quiero la casa o como que están más enfocados en el tema económico más que del cuidado de la persona. Y ahí es donde también junto con la trabajadora social y la psicóloga le damos una vuelta al caso, profundizamos un poco más la situación, intentamos como que la persona mayor quede con una buena red de apoyo, si es necesario institucionalizarla, buscar con las redes que hay, tanto en Senama o redes privadas. Pero esa es básicamente como de la experiencia que les puedo relatar y puedo compartir a ustedes y lo que hemos podido llevar y no ha funcionado de gran manera. La familia lo agradecen bastante. Y después de que ya hacemos la primera visita, como que empezamos a dividir un poco las intervenciones, entonces yo me dedico más a lo funcional, más a lo cotidiano, y eso a la familia les sirve bastante como saber y cómo interactuar incluso con la persona mayor. Me preguntan, "¿Oh, esto es normal, esto va así?" Y a veces cuando necesito con más apoyo de la trabajadora social, hacemos intervenciones en grupo o intervenciones familiares. ¿Ya? Y eso también es una buena estrategia como para poder llegar y contener y orientar bastante a las familias. Muchas gracias, Samuel. Muy agradecidos de que puedan compartir la experiencia y muy útil también. No sé si alguien quiere complementar. Em, Como que ya lo dijo todo. Ya, yo creo que algo muy importante es el tema de la validación de la familia. ¿Ya? Validar la historia que traen, validar quiénes son, ¿cierto? Aun cuando nosotros podamos no estar de acuerdo, ¿ya? Porque ellos están en un momento agudo, generalmente un momento crítico cuando llegan con nosotros, ¿ya? Y lo que menos quieren, o sea, se sienten muy cuestionados por el sistema, porque el sistema es súper cuestionador, el sistema social, de salud, el judicial, etcétera, etcétera, ¿ya? Se sienten muy cuestionados, entonces lo que ellos necesitan es un espacio
en donde por lo menos se les escuche, ¿ya? Y no se les critique, ¿ya? Y se les pueda apoyar en esto que es el poder, como decía antes, entender, ¿cierto?, qué es lo que está pasando con la persona a la que están cuidando, ¿ya? Porque muchas veces la demencia va asociada no solamente a la demencia pura, por así decirlo. Muchas veces las personas tienen alguna patología psiquiátrica de base, ¿cierto? Entonces, pero es que siempre ha sido así y ahora está mucho más complicada y está más chuki, muchas veces dicen, ¿ya? O el tema del alcoholismo, ¿cierto? No, pero es que se curó toda la vida, entonces ahora lo único que quiere es salir a tomar y no sé qué, y no entiende que no debe hacerlo porque el cuidador no está entendiendo también de qué se trata y porque tiene una historia previa con este ser humano que no siempre, ¿cierto?, es un cuento de hadas. Al revés, muchas veces es un cuento de terror, ¿ya? Yo he conocido situaciones de abuso en la infancia, ¿ya? Y que hoy, de alguna manera, la ley te obliga a cuidar a quien fue tu abusador porque está en una situación vulnerable, ¿ya? Eh, Entregar la información de la trayectoria de la demencia, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que se viene, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los recursos? ¿Qué es lo que voy a necesitar para entonces? Por ejemplo, nosotros terminamos hace poco eh, un curso, ¿ya? Esto fue, digamos, en articulación con Yunus en Peñalolén, ¿ya? Es donde está la OMIL, la OTEC, ¿ya? Entonces, en conjunto con un CEFAM, ¿ya? Quintún y Yunus, se hizo un pequeño curso para cuidadoras, ¿ya? Y se les entregó una certificación, ¿ya? Y esas cuidadoras hoy en día no solamente están habilitadas, ¿cierto?, para poder cuidar a sus familiares, ¿ya?, sino que también para poder ejercer labores de cuidado a nivel, por así decirlo, profesional, ¿ya? Tienen un cartoncito que dice que ellas son cuidadoras, ¿ya? Em, Entregar recursos como de ese tipo, por ejemplo. No es tan difícil articularse con, digamos, con los niveles de la municipalidad. El tema del autocuidado, Samuel, yo considero que es súper importante. Entregar las instancias de autocuidado desde nuestros dispositivos, pero también generar los espacios, porque muchas veces no cuentan con una red ya que les permita eh, acceder a los recursos que nosotros les estamos presentando. Entonces ahí también, como tú bien decías, el trabajo para ampliar la red familiar. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, cuida a una sola persona, pero ¿por qué cuida a una sola persona? Ya vamos conociendo qué es lo que pasa con el resto de la familia. Hay más familias, cómo pueden apoyar desde ahí algunos vecinos, ya la gente del club al que asistía, si es que asistía alguno, ya cómo podemos ampliar esta red de apoyo para que la persona que cuida efectivamente pueda tener ese espacio de autocuidado. Existe un programa, ¿cierto?, que hoy en día va a volver, por lo que anunciaron, a su nombre original, que es el Chile Cuida, ¿ya? Tienen una demanda increíble, ¿ya? Pero en pedir no hay engaño, ¿ya? Es un programa al que podemos postular. Está el tema de las reuniones familiares. Nosotros también usamos mucho ese recurso de las reuniones familiares, ¿ya? A veces son discordancias entre hermanos, ¿ya?, que no permiten llegar a un acuerdo en términos de los cuidados y es simplemente ayudarles a ordenarse. Ya, entonces, los lunes y martes viene Juanito, los miércoles y jueves se hace cargo Pedrito, ¿cierto? Y el fin de semana está con Alicia, ¿ya? Y hacer un monitoreo del cumplimiento, digamos, de esos acuerdos, ¿cierto? Y el tema de la interdicción, ya me gustaría sacarle la satanización, ya, porque no todo el mundo acude, ya, por un tema de interés, ya, en las propiedades, o porque muchas veces nuestros usuarios no tienen ni dónde caerse muerto, hablando en forma coloquial. Ya, muchas veces nosotros trabajamos ese recurso, ya, por un tema
de que, como tú dijiste, o como Samuel dijo, mejor dicho, para que no hacerlo personal, ¿ya? Como Samuel dijo, ¿ya? Muchas veces la persona que cuida deja de hacer muchas cosas y entre ellas deja de producir económicamente, ¿cierto?, para el sustento familiar. Muchas veces, si no la mayoría, ¿ya? Y eso implica un empobrecimiento del grupo familiar, ¿ya? Más encima, la persona con demencia, ¿cierto? Maneja sus recursos, va a cobrar la plata y cuando va con el cuidador y el cuidador la toma, ¿cierto? Para resguardar ese dinero, en las cajas lo miran como con desconfianza, que le está quitando la plata al abuelito, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿ya? Entonces, el poder además tramitar en esta misma línea un poder que le permita al cuidador, una, convencer a la persona con demencia para que le dé el poder. Dos, poder tramitar ese poder. Hoy en día las AFP te están poniendo menos problemas, ¿ya? Pero te piden em, digamos, un documento notarial, ¿cierto? Que diga que la persona está en condiciones de firmar y no sé qué, o que no está en condiciones, mejor dicho, ¿ya? Pero si no está en condiciones, chuta, tampoco puede firmar el documento ante notario, ¿ya? Entonces es un círculo, ¿ya? Y además estos poderes, pensando en IPS, se renuevan hasta cierto límite, no más de 3 veces. Entonces, la única posibilidad de poder manejar el recurso, que es la jubilación o la pensión de la persona, ¿ya? Es a través de la interdicción, ¿ya? Y pucha, sí, es una muerte social, de alguna manera, pero a veces es la única alternativa. Y ahí es súper importante, como decía Samuel, tener ojo, hacer una buena evaluación respecto a quién va a ser la persona que sea el curador, ¿cierto?, de la persona con demencia. El tema es que a veces no tenemos mucho donde elegir, o el tribunal, porque no elegimos nosotros. El tribunal no tiene mucho donde elegir y, pucha, Mm, no queda otra que sea una persona a que todos claro. estén pasando necesidades porque hay Mm, una pensión o una jubilación que no se cobra, ¿cierto? O que si se cobra termina perdida en algún cajón, en algún resquicio, adentro de, del borde de una cortina, ¿cierto? Alguna vez conocí un caso que metía la plata ahí en el borde de la cortina, ¿ya? Y que la familia no tenga cómo cubrir sus necesidades mm. para sí misma y para la persona con demencia. Para complementar un poco lo que decía Margarita, bueno, también desde la experiencia que nos ha tocado vivir acá, una de las cosas más complejas que también nos hemos topado, es que muchos de los cuidadores están tan insertos en este mundo del cuidar, del atender, del preocuparse de la salud de su padre o de su familiar, que después ya no quieren soltar este rol de cuidador. Entonces, cuando uno intenta problematizar que esta sobrecarga que están llevando en el cotidiano le está afectando más de lo que ellos creen, les cuesta mucho como derivar, soltar. Familias que son 4 hijos y uno se hace cargo y tienen muchos problemas porque piden plata. Nos tocó una familia en particular quien decía, tengo que presentarle boletas a mis hermanos para rendirle las cuentas de lo que estaba pasando con la pensión de mi mamá. A ese nivel tienen que llegar. Entonces, las intervenciones familiares son sumamente beneficiosas en ese aspecto, porque nosotros llamamos a la familia, conversamos con los, con los, bueno, con los involucrados, ahí, los hijos, intentamos entender, hacerles entender cómo funciona primero la demencia, cómo funciona el deterioro, luego esto, cuál es el objetivo. O sea, el objetivo acá va a ser mejorarle la calidad a su familiar o que estén las cuentas del cotidiano al día o que se esté gastando bien la plata. ¿Dónde va a estar apuntado mi interés, básicamente? Y eso también ha sido uno de los temas súper importantes y que nos cuesta mucho trabajar porque queda un cuidador, no tenemos más redes de apoyo, estamos nosotros y los cuidadores a veces de verdad no dan la talla porque dicen estoy chato, o sea, el único espacio que tengo es para hablar contigo de tú a tú o hablar con la trabajadora social porque ya no tengo con quién hablar, porque no tengo amigas, porque no tengo una vecina, porque cuando hablo lloro, solo lloro. Y eso también es un proceso súper importante y en espacio que nosotros también proveemos a los cuidadores. Iba a comentar que, bueno, Margarita se nota el oficio y no ha dado se ha paseado por, yo creo que grandes hitos de la intervención con familia y lo importante que eso es, aparte de que lo que dice Samuel también. Samuel no,
ha indicado, yo diría que casi todo lo que se debería hacer con familias, ¿no? Con redes de cuidado. Solo quería indicar una cuestión que me parece también central de no perder de vista la intervención familiar y con cuidadores, que es a veces esta dimensión moralizante que cobra la intervención con grupos humanos, ¿no? Moralizante en el sentido de nosotros, instituciones sanitarias, vamos a decirle a usted, familia, el contexto, qué debe hacer, qué es la demencia y qué debe hacer para cada etapa. Esa cuestión a veces genera reacciones bien complejas de manejar entre los tipos y de entradita estaríamos rompiendo posiblemente una alianza terapéutica, una transferencia, como lo llamemos. Por lo tanto, me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Tal como dijo Margarita, reconocer aquello que ya está presente en las familias o en los contextos de cuidado, potenciarlos y quizás introducir nuevas herramientas, nuevos puntos de vista y, por cierto, conocimiento también, ¿no? El tema de la demencia senil y de que este viejo siempre ha sido así y ahora como que nos agarra para el deseo, no, no es tan así, no le creemos tanto. Cuando se introduce algo de ese conocimiento también se cambia, pero me parece que desde el lugar desde donde se introduce eso es importante. A veces las instituciones de salud, sobre todo las instituciones de salud mental, tienden a ir a ocupar ese lugar de medio rector de la actitud humana, digamos, de la conducta, ¿no? Usted tiene que hacer esto y no esto otro, ¿no? Me parece que ya estamos ahí, estamos mal con eso, ¿no? Entonces, eh, eso como lo principal. Y lo otro respecto a la organización del cuidado que preguntaba la colega de Kiyugun, me parece, en el chat. Eh, Ahí nosotros, bueno, en la intervención con familia siempre, evidentemente, como lo hablábamos antes, tiene que ver con cada caso, ¿no? En los casos más difíciles, en donde había que hacer un esfuerzo de introducir personas a la red de cuidado y que habían resistencias con ellos, a veces optamos por acciones más individualizadas, más colectivas a veces, o colectivizar los problemas. Depende de la lectura clínica que se haga. Por lo general, pensábamos en una frecuencia de no más, no menos que un mes para que algo de lo conversado grupalmente surtiera efecto, y en algunos casos más de un mes, 2, 3 meses, para ver cómo es que nosotros podemos intervenir y no que dependa las acciones que realicen los grupos de la acción sanitaria que realizan los equipos. No sé si se entiende, ¿no? Que no sea dependiente de una reunión familiar, aquello que la familia va a empezar a reorganizar. Creo que esa cuestión es fundamental. Acá dice Marlene Rivera que en lo personal intenta 3 monitoreos, uno por mes. Efectivamente hay casos en que andamos súper. Perfecto. Y Marlena, la misma que había comentado antes del centro Kiyugun, la pregunta a la que respondió Francisco, que tenía que ver con el monitoreo. Margarita. Ya, complementar el tema que me había quedado pendiente, que es el tema de las expectativas familiares. Muchas veces cuando uno aborda, ¿cierto?, una reunión familiar, ya, se da cuenta de que las expectativas de cuidado que tienen unos hijos en relación a otros son súper distintas y no son realistas. Entonces también ahí apoyar en que la familia, ¿cierto? Los distintos integrantes tengan eh, expectativas realistas respecto a lo que realmente pueden hacer, ¿ya? Y también que puedan reconocer el espacio de cuidado que les brindan los otros, como decían ahí, a veces les cuesta soltar un poco, ¿ya? Porque nadie lo cuida mejor que yo, está bien, yo vengo a cuidar, pero la persona que está con sobrecarga y que cuida habitualmente no se mueve del espacio y termina atendiendo a 2 personas, ¿ya? Pero no es por un tema que no se pueda, sino que ella o él, ¿cierto? No sale del espacio, no se toma su espacio de cuidado. ¿Ya? Un ejemplo es una familia que tuvimos en donde uno de los hijos que cuidaba, eran 2 varones, ¿ya? Se quejaba mucho de que el otro hermano no ayudaba en los cuidados. ¿Ya? Finalmente, cuando fuimos interiorizando, nos encontramos con que este otro hermano, don Juan, le vamos a poner, ya iba todos los días a hacerle la comida a sus padres, ya, y dejaba, digamos, esto, la comida, los acompañaba un rato, ¿cierto? Pero iba después del trabajo, iba en el horario que él podía.
Sin embargo, Pedro, el otro hermano, lo que quería era que él fuera durante el día a cuidar a los papás, cosa que no se podía. Entonces, creo que también un rol importante que nosotros tenemos ahí es hacer, digamos, realista o ayudar a que la familia tenga expectativas realistas respecto al cuidado que cada uno puede brindar eh, a la persona con demencia y a la persona que requiere cuidado. Eso. Muchas gracias, Margarita. Antes de ir a otro ítem, y antes de que tenemos que hacer una pequeña, de hecho tenemos que hacer una pequeña pausa de autocuidado. Vamos a ver qué mensajes dice otros y otros que luego esto se derrumba el cuidado, intentamos derivar a mediación. En los casos de lo que dice acá, continuando lo que decía Marlene. Después dice Pamela Anza. Completamente de acuerdo con Margarita y Samuel. En nuestra unidad de memoria del Hospital del Carmen, tratamos desde las distintas áreas profesionales observar y validar las expectativas de la familia, la preparación, el cambio de las personas que entregan cuidado, su nivel de preparación, ciertos redes, la utilización de atenciones híbridas, tanto presenciales como telemedicina. Yo creo que ese es un punto súper relevante en lo que estamos hablando. Por ejemplo, el Hospital del Carmen, no sé cuál es como una zona ahí, Pamela, ¿cierto? Pero es un sector, una población muy, muy grande. Entonces, estamos hablando que estamos con nuestros usuarios más complejos que requieren un cierto acompañamiento y el ir puede ser un desafío enorme. Entonces, finalmente podemos, citándolo a varias intervenciones, o sea, el tema de la coordinación de los distintos profesionales y cómo optimizamos las prestaciones, es súper relevante, porque al final podemos generarles más problemas con las intervenciones presenciales que queremos hacer en el dispositivo, más que las soluciones que ellos necesitan. Así que, muy bien. ¿Ya? Quería resaltar de lo que decía Samuel respecto de, por ejemplo, el tema de la interdicción y la frecuencia que tienen de consultas de ese tipo. Y yo creo que también es importante, especialmente para los equipos que están comenzando a desarrollar intervenciones en lo local, entender que ese tipo de problemas son también problemas muy relevantes en el ámbito de la demencia, que en la línea, recuerdo con otra capacitación que tuvimos de esto de ir saliendo, por ejemplo, de la perspectiva que el principal problema de las personas con demencia, por ejemplo, es, no sé, bueno, que necesitan estimulación, ya que, por ejemplo, conversábamos muy eso, sino que este tipo de problemas de ámbito psicosocial son probablemente más relevantes en cierto momento que otros, que quizás desde nuestra apreciación pensamos que son más relevantes y más urgentes. Entonces creo que resaltar eso. Y segundo, quería tomar el comentario que decía Pamela Anza decía que ellos utilizan también la guía un poco del cambio disposicional, ¿cierto? Que en distintas guías también aparecen, de las orientaciones técnicas, por ejemplo, de GES y otras se menciona, y quisiera vincular también eso con la utilización de ese marco de referencia como para clasificar o tipificar a los cuidadores en cierta etapa. Nuevamente, vinculado al tema de la personalización que conversábamos antes, ya que eso, por ejemplo, es una herramienta en efecto que nos sirve también para brindar atenciones más centradas en los cuidadores, ¿ya? Y que no basta únicamente con, en el fondo, tipificar al cuidador en cierta etapa de ese cambio disposicional, sino que eso nos facilita como equipo tener en el fondo, entender que todos y todas vamos a estar apoyando a ese cuidador desde nuestras acciones, considerando que ese cuidador está en cierto nivel de cambio disposicional o en esa transición o lo que fuese, ya que es un modelo dinámico igual. Entonces, que no queda solamente con llegar a, listo, identificamos al cuidador en tal, sino que nuestras acciones y todo va a estar de algún modo permeado por eso, ya por esa característica del cuidador. Súper, muchas gracias, Jan. Se nos acaba de sumar también Trinidad Callejas, directora del Centro Quintún, que no había podido llegar a sumarse antes, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, porque si no después nos dicen que estuvo muy largo, ¿ya? Hola Trini, bienvenida. Trini, Gracias. aparte de ser directora del Centro Quintún, es terapeuta ocupacional. Miren, vamos a hacer una pausa muy cortita, de 10 minutos, para todos asistentes y panelistas. Son las 9:57. A las 10:10 nos volvemos a juntar para el segundo bloque, que va a ser de 10:10 a 11. ¿Ya? Muchas gracias a todos.